Las características especiales de los combates incluyeron el uso masivo de tanques, artillería y fuerzas aéreas por parte del enemigo. Esto recuerda inmediatamente las descripciones de los soldados alemanes luego de su enfrentamiento con las divisiones estadounidenses que, a partir del verano de 1918, fueron desplegadas en grandes cantidades en Francia. Con sus regimientos de infantería completamente reforzados, descansados y excelentemente equipados, pronto acabaron con los regimientos alemanes que estaban material y numéricamente superados en todos los aspectos y ya exhaustos. En cuanto a la disposición para el combate y la capacidad de lucha de las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, especialmente de sus unidades del ejército, la propaganda alemana tenía la mala costumbre de subestimar una vez más al enemigo. Particularmente, la estrategia estadounidense de emplear material en lugar de personas se interpretaba como una debilidad. A esta evaluación se sumó el resultado del primer enfrentamiento serio de las unidades estadounidenses contra las tropas italo-alemanas en África, comandadas por el general Erwin Rommel. Esto ocurrió del 19 al 22 de febrero de 1943 en la batalla del Paso de Kasserine, en Túnez. En esa batalla, los Hayes inexpertos, pero también confiados de la primera división blindada, bajo el mando del general de brigada Orlando Ward, fueron desplegados de manera bastante despreocupada. Las advertencias de los oficiales británicos sobre la flexibilidad y la capacidad de combate, incluso de las unidades alemanas agotadas, no fueron tomadas en serio. Pronto, el segundo cuerpo estadounidense fue prácticamente arrollado y su comandante, el teniente general Lloyd Fredendall, fue relevado por total incompetencia. Asimismo, el comandante de la especialmente castigada Primera División Blindada, el general de brigada Ward, tuvo que irse y fue reemplazado por el general de división Ernest Nathan Harmon. Las unidades estadounidenses sufrieron alrededor de 3.300 muertos o heridos y 3.000 cayeron prisioneros. Los sobrevivientes huyeron, dejando atrás grandes cantidades de armas, vehículos y equipo. Tan solo la 10ª División Panzer alemana capturó durante los combates en el Paso de Kasserine, entre otras cosas, 95 vehículos semi-oruga M3 y luego los utilizó, como se ve aquí, la tripulación del transporte blindado de personal, informando al mariscal de campo Rommel. Después de esta, conocida como la derrota más humillante de las tropas estadounidenses en toda la Segunda Guerra Mundial, Rommel comentó: dijo que nunca había visto soldados tan malos como en su primer encuentro con el ejército estadounidense. Sin embargo, más tarde también confirmó que nunca había experimentado una mejora cualitativa tan grande en las unidades como en el segundo encuentro de sus tropas con los estadounidenses. Para recordar, cuando en Europa estalló la guerra el 1 de septiembre de 1939, Estados Unidos contaba únicamente con un ejército de 189.839 soldados, con una fuerza total de las Fuerzas Armadas de 334.473 hombres. Sin embargo, en 1943 el ejército estadounidense ya contaba con 7 millones y la fuerza total de las Fuerzas Armadas alcanzó los 9.2 millones. En el último año de la guerra, esta cifra había crecido a 8.267.958, la Marina a 3.380.817 y la Fuerza Aérea a 474.680. Además de la fallida operación en el Paso de Kasserine, las Fuerzas Armadas estadounidenses estuvieron involucradas en otras batallas con numerosas bajas, como en la operación de desembarco anfibio en Anzio, Italia, de enero a mayo de 1944, en la batalla por Metz
de septiembre a diciembre de 1944, en los combates extremadamente sangrientos en el bosque de Hürtgen que ocurrieron al mismo tiempo, y en la defensa contra la ofensiva alemana en las Ardenas de diciembre de 1944 a enero de 1945. En parte, los combates en estas batallas terminaron en fracasos incluso contra unidades alemanas agotadas o de segunda categoría, lo cual los soldados involucrados debieron, entre otras cosas, a su liderazgo ocasionalmente incompetente. Es importante mencionarlo porque los resultados de las operaciones recién mencionadas no dicen nada sobre la calidad de las unidades empleadas. Sobre todo porque incluso en la Wehrmacht hubo mariscales de campo incapaces, como por ejemplo Ernst Busch, bajo cuyo mando en 1944 el grupo de ejércitos Centro fue literalmente aplastado por el Ejército Rojo durante la Operación Bagration, para lo cual existen estos dos videos. Para entender la dimensión de la destrucción de este grupo de ejércitos, que fue más grande que la catástrofe de Stalingrado, aquí tenemos algunos números. De 38 divisiones alemanas desplegadas, 28 fueron destruidas y, en total, 3 ejércitos fueron aniquilados, con pérdidas de alrededor de 350.000 hombres. Así, la Wehrmacht alemana perdió en una batalla tantas personas como el ejército estadounidense en toda la Segunda Guerra Mundial. Se dice que el primer soldado estadounidense que pisó suelo europeo en la Segunda Guerra Mundial, precisamente en el muelle Dufferin en Belfast, Irlanda del Norte, fue el cabo Milburn Henry Henke, originario de Hutchinson, Minnesota, de la Compañía B del Regimiento de Infantería 133, de la División de Infantería 34, el 26 de enero de 1942. En realidad, 500 de sus compañeros del primer contingente estadounidense, compuesto por 4.508 hombres, ya habían bajado la pasarela cuando a las 12:15 un teniente Springer presentó a Milburn Henke, que acababa de dejar el barco, a un grupo de periodistas como el primer soldado estadounidense en suelo europeo. El padre de Milburn, Karl Henke, nació en Alemania, pero llegó a Estados Unidos con sus padres cuando tenía apenas 1 año de edad. La madre de Milburn, Louise, con quien el padre tenía una cafetería en Minnesota, en el Medio Oeste, también era de ascendencia alemana. Es posible que hayan elegido al apuesto cabo con el bonito nombre alemán de Henke por razones propagandísticas, para facilitar a los muchos estadounidenses de ascendencia alemana en las Fuerzas Armadas la participación en la guerra contra la patria de sus antepasados. Henke participó en noviembre en la invasión británico-estadounidense al norte de África francesa bajo el nombre en clave Operación Torch. Pero más tarde, durante los preparativos para la invasión de Italia, sufrió un accidente tan grave que quedó inhabilitado para el frente y fue trasladado de regreso a Estados Unidos. Allí se casó con su novia Yola Christensen, tuvo 3 hijos con ella y continuó administrando la cafetería de sus padres. Falleció en 1998 a los 79 años. Mientras que el primer contingente estadounidense en Irlanda fue recibido con aplausos, los que vinieron después no tuvieron tanta suerte. Primero, en la invasión de Sicilia, a partir del 10 de julio de 1943, la razón de este video. En septiembre de 1943, durante el desembarco en la Italia continental, sobre todo en Salerno, y finalmente el 6 de junio de 1944. El día de fuertes unidades estadounidenses, junto con unidades británicas y canadienses, desembarcaron en la Normandía francesa. Esto también se hizo para establecer un segundo frente, con el fin de aliviar al Ejército Rojo. Desde prácticamente el primer día, habían hecho retroceder a los ejércitos alemanes. Hasta que, después de 3 meses, el lunes 11 de septiembre, una avanzada del 7º Cuerpo estadounidense cruzó la frontera del Reich alemán cerca de Aquisgrán.
Que las tropas estadounidenses estuvieran siquiera en el campo de batalla europeo se lo debían indirectamente al extraño aliado de Alemania, el Imperio del Japón, y directamente a los dos líderes megalómanos de las potencias del Eje, Alemania e Italia. Comenzaré con Japón, el lunes 8 de diciembre de 1941, con las invasiones de Malasia Británica y Tailandia, que concluyeron con éxito hasta el 15 de febrero de 1942, comenzó la Guerra del Pacífico. Estas dos invasiones japonesas ocurrieron solo unas horas antes del ataque de fuertes fuerzas aéreas japonesas a Pearl Harbor, como ya se mencionó, el 8 de diciembre. Ese ataque tuvo lugar en la madrugada, con ataques a la isla de Oahu, pero debido al cambio de horario, en esa isla de Hawái todavía era domingo, 7 de diciembre. Durante el ataque sorpresa en la bahía de Honolulu, en la base naval de Pearl Harbor, utilizada por la Marina de los Estados Unidos desde 1887, varios de los acorazados anclados allí de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, que existe desde 1907, fueron hundidos o gravemente dañados. En ese ataque murieron 2.404 soldados estadounidenses. Después de eso, Estados Unidos le declaró la guerra al Imperio de Japón, como ya se mencionó, pero no a Alemania ni a su aliado, Italia. Eso lo resolvieron los líderes de esos dos países 4 días después del ataque japonés a Pearl Harbor, con la declaración conjunta de guerra a Estados Unidos, el 11 de diciembre de 1941. Las razones alemanas para esto se evalúan de manera completamente diferente en parte. Es cierto que desde septiembre de 1940, con el acuerdo de destructores por bases y la ley de préstamo y arriendo de febrero de 1941, los Estados Unidos habían apoyado de manera masiva a quien en ese momento era el principal enemigo de guerra de Alemania, Gran Bretaña. Pero también es cierto que, con esta declaración de guerra, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, pudo comunicarle a la población estadounidense que no estaba especialmente dispuesta a participar en una guerra europea, que además del agresor Japón, ahora también Alemania nazi había entrado en guerra contra su país. Sin embargo, incluso Estados Unidos, pese a su fuerte economía y gran población, necesitó años antes de que su ejército pudiera realizar operaciones estratégicas contra Alemania. Pero cuando, a partir de 1943, comenzaron las invasiones en Italia, la guerra para Alemania ya estaba perdida desde hacía tiempo. El esplendor del ejército alemán había caído o había quedado mutilado en uno de los numerosos frentes de batalla. Y la guerra también había llegado desde hacía tiempo a las ciudades alemanas con los ataques aéreos aliados casi diarios. Pero en Alemania no se había encontrado a nadie que pusiera fin a la guerra de alguna manera, y mucho menos en la más alta jerarquía militar alemana. En cambio, la milicia popular destinada a la defensa nacional era cada vez más vieja y los ayudantes de la Fuerza Aérea cada vez más jóvenes, enfrentándose a las doctrinas militares estadounidenses que sacrificaban material en lugar de personas. Precisamente esa doctrina estadounidense era la más temida por los soldados alemanes en el frente. Y aunque las batallas mencionadas anteriormente habían causado grandes pérdidas a las fuerzas estadounidenses, en ningún lugar se logró mantenerlas alejadas de sus objetivos estratégicos. La expulsión del ejército alemán de los países de Europa occidental ocupados y la unión en Alemania con el ejército soviético que venía del este, como ocurrió el 25 de abril de 1945 en el río Elba. Ya mencioné el 11 de septiembre de 1944, cuando unidades del Séptimo Cuerpo estadounidense cruzaron la frontera del Reich. Desde entonces, para las divisiones alemanas en su país, solo quedaba retroceder. Cientos de miles se rindieron ante la superioridad material, pero también para evitar una posible captura como prisioneros de guerra en Siberia, aunque luego terminaron vegetando en los campos de prisioneros a orillas del Rin.
En enero de 1945, cuando los soldados en el oeste sabían que se acercaba el final, se les había publicado esta instrucción de entrenamiento de 4 páginas, número 35 Oeste. Sin embargo, los principios ya eran conocidos por cada infante después del entrenamiento básico, pero ahora debían ser transmitidos de esta manera a los soldados cada vez más jóvenes y con menos tiempo de formación. El punto 1, dirección de la línea principal de combate, dice: al tanque estadounidense le resulta incómodo el terreno poco visible, cubierto, el bosque y pequeños grupos de arbustos. Su principal temor son el Panzerfaust y el Panzerschreck. Evita cualquier terreno de donde pueda venirle ese peligro. Primero, una breve descripción del Panzerschreck a la derecha y del Panzerfaust a la izquierda. Esta última era un arma desechable de un solo hombre, producida en grandes cantidades a partir de 1943, con diferentes calibres y alcances entre 30 y 200 metros. Panzerschreck u Offenrohr eran los nombres de propaganda del Raketenpanzerbuchse 54, un desarrollo propio alemán adaptado de la bazuca estadounidense en calibre 8.8, que era un arma para 2 personas y también recargable. Pero cuando la instrucción mencionaba las Panzerfaust y los Panzerschreck como el principal temor de las tripulaciones de tanques estadounidenses, solo maquillaba el hecho de que en ese momento de la guerra, especialmente en el oeste, faltaban tanques propios o cañones antitanque por todos lados. Porque esos son los principales enemigos de cualquier tanque y no las Panzerfaust. Y cualquiera que haya sido entrenado antes en la Bundeswehr con la Panzerfaust ligera de 44 milímetros, la de 84 milímetros Carl Gustav, o hoy en día con la Panzerfaust 3, o en el Ejército Popular Nacional con la lanzagranadas propulsado por cohetes 7 o la PPG-18, y quien haya disparado munición real alguna vez sabe lo difícil que es, por ejemplo, acertar a un objetivo en movimiento lateral. Eso, dada la relativa primitividad de estas armas en la Segunda Guerra Mundial, combinado con la situación de estrés extremo del infante durante un ataque de tanques, era incomparablemente más difícil. Continuando con la instrucción de entrenamiento. En terreno de poca visibilidad, el tanque se posiciona a una distancia prudente de estas armas de combate cercano y dispara con todos sus cañones hasta que cree haber destruido todo. Luego avanza lentamente junto con la infantería. Con esto, la instrucción también describía exactamente la doctrina del ejército estadounidense que se basaba en las experiencias de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y en el potencial industrial de la economía estadounidense. En lugar de sacrificar personas, se utiliza material. Esta doctrina también tenía razones de política interna, ya que muchos aún recordaban a los estadounidenses caídos en la no deseada Primera Guerra Mundial. Sin embargo, si se compara esta cifra con los éxitos políticos de Estados Unidos en su ascenso como potencia mundial y también en relación con los 2 millones de alemanes caídos, el número de soldados estadounidenses que permanecieron en Francia fue bajo. De los 4.734.991 soldados estadounidenses desplegados en la Primera Guerra Mundial, 116.516 murieron, de los cuales 53.402 cayeron en combate y 63.114 fallecieron por otras causas. Unos 45.000 fallecieron por la gripe española en 1918. Y 30.000 soldados habían fallecido antes siquiera de llegar a Francia. Para poder desplegar tropas estadounidenses en otra guerra europea, el gobierno de Roosevelt tuvo que demostrarle al pueblo estadounidense que a sus padres, esposos e hijos, ahora convertidos en soldados, se les proporcionaría todo lo posible para que pudieran regresar sanos y salvos a casa.
Casi de la noche a la mañana, la industria se transformó en industria bélica, el 20% de la población fue empleada en la industria armamentista y se produjeron miles y miles de aviones, barcos de guerra y de suministro, camiones, jeeps, cañones y tanques. Así que todo el material que podía ser reemplazado fácilmente, en lugar de sacrificar soldados que, a los ojos de sus familias, nunca podrían ser reemplazados. La instrucción de entrenamiento, como respuesta al uso de tanques estadounidenses desde una distancia segura y desde una posición propia que no era a prueba de tanques, mencionaba que se debía buscar terreno poco visible, matorrales pequeños que permitieran visibilidad hasta la distancia de disparo del Panzerfaust y luego espacios abiertos y despejados. Si las laderas desnudas eran inevitables, debían usarse posiciones traseras en la colina, con profundidad y disposición tipo tablero de ajedrez, instalando equipos avanzados de combate cercano contra tanques siempre que fuera posible. Pero eso solo significaba volver a enfrentar personas contra tanques. Luego, en la sección 2, se trataba sobre el comportamiento en la propia posición. Explicaba: el estadounidense dispara a cualquier movimiento con artillería y morteros concentrados. Algunas bajas ocurrieron porque los hombres salieron de la trinchera para ir al baño o buscar agua, porque se habían vuelto descuidados. Se concluyó inmovilizarse durante el día y mantener disciplina estricta. Cualquier descuido pone en riesgo al individuo y a sus compañeros. Además, el estadounidense tiene periodos tranquilos en el frente fijo, casi siempre a las mismas horas por la mañana, y son fácilmente identificables. El resto del tiempo dispara ágilmente en la retaguardia. Conclusión: realizar los movimientos imprescindibles en esos periodos, comunicar mensajes, buscar averías, repartidores de comida, etc. Todas estas conclusiones tenían el inconveniente de que se le había hecho creer al joven soldado que el estadounidense, como soldado, era una persona de costumbres cuyas actividades se podían predecir y que no aprendería de sus errores y omisiones, sino que los cometería una y otra vez. Hubiera sido más sensato señalar que no se podía confiar en experiencias previas y que, por lo tanto, siempre se debía esperar lo inesperado. La sección sobre el método de ataque estadounidense dice: el estadounidense casi nunca ataca al amanecer, sino generalmente hasta las últimas horas de la mañana. Antes se prepara. Esta observación es tanto incorrecta como correcta, ya que hay tantos informes sobre ataques nocturnos como sobre ataques más tardíos, lo cual, por cierto, aplica para todas las acciones militares en cualquier ejército. Pero incluso la indicación tan clara de que casi nunca al amanecer le daba al soldado alemán en su posición una falsa sensación de seguridad, ya que su oponente atacaría hasta las últimas horas de la mañana. Por eso también era engañoso cuando se pedía aprovechar las horas de la mañana para la propia organización y para fortalecer la disposición defensiva, observar el campo de batalla y lanzar ataques de fuego breves y masivos según lo observado, o disparar por precaución si hay suficiente munición. En cuanto a los recomendados ataques breves y masivos de fuego contra las posiciones estadounidenses, estos solo habían provocado que después las posiciones alemanas fueran atacadas masivamente por artillería o desde el aire. Soldados alemanes, bajo cautiverio estadounidense, lo han confirmado repetidamente. Cuando eran atacados, respondían con sus ametralladoras. Si disparaban contra una posición inglesa, los Tommies respondían con una descarga de fusiles perfectamente sincronizada. Pero si disparaban contra una posición estadounidense, los Hayes se ponían a cubierto. Pero no pasaba ni un cuarto de hora antes de que la artillería o la fuerza aérea estadounidense les hicieran la vida imposible. La siguiente afirmación en la nota de entrenamiento dice: el infante estadounidense a menudo es Lauric en el ataque, sea lo que sea que signifique esa palabra. Fuera de la cobertura no soporta ni siquiera fuego ligero de infantería y artillería, especialmente de morteros pesados, y retrocede. Eso es simplemente falso.
y también la exigencia derivada de esto en la instrucción es preocupante. Disparar repetidamente, de preferencia desde el flanco y con todas las armas. Si hay humo, lanzar a ciegas tantas granadas de mano como sea posible. La munición de infantería en el combate de posiciones siempre es suficiente. Sin embargo, no entiendo para qué sirve el fuego sostenido contra un enemigo que, según las instrucciones de entrenamiento, se retiraría incluso con un fuego ligero. Y además surge la pregunta de qué se supone que debemos hacer cuando, después de disparar y volver a disparar, preferiblemente con todas las armas, se haya agotado la munición. Más bien, esta conclusión parece haberse derivado del fuego defensivo practicado contra las tropas soviéticas, que sin embargo a menudo atacaban repetidamente por diversas razones. Así como otro punto de la instrucción, también se le atribuye a los estadounidenses. Los ataques estadounidenses, rechazados 6 u 8 veces, suelen llevarse a cabo obstinadamente, una y otra vez, contra el mismo lugar, desde la misma zona de preparación y de la misma manera de aproximación. Sin embargo, solo se puede deducir que el autor solo se refería a un sector de compañía, ya que concluyó: para estos puntos críticos se puede preparar un fuego defensivo concentrado y automático de todas las armas, hasta en los más mínimos detalles, y de tal manera que pueda ser activado con solo presionar un botón. Así regresamos al tema de la munición. Finalmente, la sección 5 trata sobre las propias operaciones y comienza con la caracterización del enemigo. En defensa, el estadounidense es más tenaz que atacando, pero si lo presionan fuerte, también retrocede. Evita el combate cuerpo a cuerpo, de lo cual se había sacado la conclusión. Probablemente, al redactar esto, el autor tenía en mente la batalla del bosque de Teutoburgo, 9 años después de Cristo. Furor Teutonicus en el ataque. Disparan en movimiento, incluso ya a mayor distancia. Un Panzerfaust disparado contra los grupos que a menudo se observan tiene un efecto devastador. Eso suena realmente genial y seguramente impresionó a una que otra compañía de infantería enemiga, pero eso no cambió nada en el panorama general. Por ejemplo, cuando a mediados de diciembre de 1944 la ofensiva de las Ardenas sobrepasó el frente estadounidense, lo cual ocurrió principalmente en el área de las unidades de suministro, los batallones de combate se retiraron a posiciones defensivas más favorables en Saint-Vith y Bastogne, y mantuvieron la importante cresta de Elsenborn hasta que el frente se estabilizó. También sabían que, en cualquier caso, llegaría el rescate. Hasta entonces, su artillería pesada de largo alcance había sometido a las fuerzas alemanas a fuego constante. Cuando el mal tiempo se despejó, la Fuerza Aérea de Estados Unidos decidió la batalla a su favor en pocos días. Finalmente, la instrucción de entrenamiento, que en realidad era más propaganda, describía a los soldados estadounidenses de la misma manera en que Karl May, alias Old Shatterhand, describía a los indios. Para el estadounidense, la guerra generalmente termina alrededor de la medianoche. Se relaja hacia atrás para dormir y luego duerme profundamente. Su seguridad en el frente entonces es deficiente. Intenta mejorarla usando perros guardianes, linternas de mano y colocando cinturones de 30 metros de ancho de ramas secas. Apenas conoce el término falta de vigilancia. No se sabe de dónde obtuvo el autor este conocimiento. Sin embargo, sí se sabe que el infante estadounidense, después de poco tiempo en el frente, no se diferenciaba de un alemán. Pero precisamente estas afirmaciones en la instrucción de entrenamiento número 35 Oeste, que recuerdan a Karl May, hacen que no sea fácil tomarlo en serio en su totalidad. Además, siempre había omitido el arma más desagradable para la infantería desprotegida, el avión.
porque ¿de qué le servía al soldado alemán su movilidad y valentía, reconocidas incluso por su oponente estadounidense, si lograban detener a los estadounidenses que supuestamente se atrincheraban de inmediato ante cualquier resistencia durante unos días, luego eran atacados por sus tanques, artillería y aviones hasta que ya no quedaba nada en movimiento? Al menos desde la Primera Guerra Mundial, la guerra se trata principalmente de un suministro perfecto que le proporciona al soldado todo lo necesario para la lucha diaria, desde el uniforme, las armas y el equipo, hasta los camiones, tanques y combustibles, pasando por la provisión de servicios médicos perfectamente organizados, incluyendo los hospitales de campaña quirúrgicos que los estadounidenses establecieron cerca del frente en ese entonces. Los grupos quirúrgicos auxiliares. Aquí está su símbolo, que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en los hospitales quirúrgicos móviles del ejército, conocidos como Hospital Quirúrgico Móvil del Ejército, y que por primera vez se utilizaron con éxito en la Guerra de Corea. Y finalmente, para garantizar una superioridad aérea continua en la Segunda Guerra Mundial, a veces de 1 contra 10 o más. Cuando las unidades estadounidenses atacaban, utilizaban la doctrina que resultó exitosa llamada ataque defensivo. Esta doctrina fue desarrollada para poder aprovechar la superioridad en logística, artillería y apoyo aéreo cercano en cada sector del frente y mantener las bajas lo más bajas posible. En 1945, el ejército estadounidense en Europa tuvo aproximadamente 141.000 soldados caídos. Para comparar, mientras que en Alemania al final de la guerra el 9.2% de la población había muerto, en Estados Unidos con un total de 470.000 caídos en todos los frentes de guerra y en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, fue solamente el 0.3% de la población. La doctrina aplicada por el ejército estadounidense se basaba en su organización de tropas en 3 divisiones. 3 grupos formaban una escuadra, 3 escuadras formaban una compañía de infantería, 3 compañías de infantería formaban un batallón de infantería, 3 batallones de infantería formaban un regimiento de infantería y una división estaba compuesta por 3 regimientos de infantería. Si una división se encontraba con el enemigo, uno de sus 3 regimientos atacaba para fijarlo y así podía ser destruido con artillería y fuerza aérea. A menudo, durante el bombardeo, los otros regimientos intentaban rodear por los flancos, lo cual, cuando se practicaba, se repetía hasta lograr el éxito. Este procedimiento solo le trajo ventajas a las tropas estadounidenses, porque en los ataques contra formaciones alemanas, ellos a menudo se defendían hasta que, por ejemplo, se les acababa la munición. Pero precisamente el ataque defensivo que aplicaban los estadounidenses, con pocos soldados pero mucho material, casi no le permitió a la Wehrmacht causarles grandes bajas. A esto se sumó en el frente occidental el efecto desmoralizador de la artillería y la fuerza aérea estadounidenses, contra los que en algún momento ya no se podía hacer nada más que exponer la propia piel. ¿De qué servía que un tanque alemán fuera 10 veces mejor que uno estadounidense si por cada tanque alemán había 10 estadounidenses disponibles? La doctrina militar estadounidense impuesta a los generales se resume en pocas palabras. No entren en combate solo para demostrar lo buenos que son sus soldados, porque con eso arriesgan que los maten. En cambio, ganemos usando de manera abrumadora todos nuestros recursos tecnológicos y materiales. Si uno tiene en cuenta estas directrices, se da cuenta de por qué, en términos generales, los generales o soldados estadounidenses en el teatro de guerra europeo no se destacaron por, digamos, hazañas heroicas sobresalientes, porque la doctrina militar que se les mostró los había disuadido de realizar operaciones demasiado arriesgadas. Sin embargo, hubo una excepción, el extravagante general George S. Patton, pero esa es otra historia.